Tiene que ver con manipulación de cadenas y formateo de números. Ese tema es importante, pero no tan importante como otros temas. Entonces prefiero que usted lo lea, lo estudie usted por su propia cuenta. No es nada difícil, no es nada complicado. Y si no, y lo otro es que si no lo sabe, no va a estar en peligro, porque tiene que ver con cómo, por ejemplo, la parte de formateo de números tiene que ver cómo presento las respuestas. A veces, o sea, cuando uno tiene que imprimir números, entonces algunas funciones que nos sirven para formatear los números. Entonces, es más importante que usted presente la respuesta correcta, y no importa si de pronto no la presenta con con un formato especial y eso. Entonces, por eso le voy a pasar por aquí, por el chat, el notebook, para que se mire ese tema. Aunque sí lo voy a evaluar, ¿no? Ojo, no se confíe, ¿no? Se llama cadenas y factores. Ahí en ese que acabo de pasarle ahí en el chat, asegure el enlace. Asegure el enlace para que no esté molestando después a la secretaria pidiéndole los enlaces. Creen que hay estudiantes que creen que tienen secretaria privada y que el profesor también es el secretario de ellos. Que uno le manda los enlaces a los videos y a los notebooks y pierden los enlaces, y entonces uno a cada momento tiene que estar mandándole los enlaces otra vez porque él perdió el enlace. Entonces asegure el enlace y después no ande fregando pidiendo esas cosas. Por favor, se me estudia ese notebook. Mira los ejemplos que hay ahí, y si de pronto tiene alguna pregunta, alguna cosa, me dice la próxima clase. Es un tema que es importante, pero no tan importante como otros temas. De tal manera que si usted no lo entiende, no se acaba el mundo. No se acaba el mundo, pero es importante. Bien. Vamos, entonces, hoy me voy a dedicar a la parte B de ese capítulo que tiene que ver con cadenas y factores, pero me voy a dedicar a lo de factores, que eso sí que es importante en estadística. Mejor dicho, si usted no sabe eso, está grave. A eso me refiero. Por ejemplo, si no sabe cómo formatear un número, no importa. Presente la respuesta con 20 cifras decimales, no importa. Pero si no sabe cómo crear factores, ahí sí está grave. Y cómo manipular factores, ahí está grave la cosa. Porque los factores se utilizan mucho en el análisis de datos. Entonces vamos a estudiar esa parte de cadenas de factores. Aquí. Les presento la pantalla. Aquí les presento la pantalla. A ver. Ok. Aquí. Eso es. Ahí está. Muy bien. Cadenas y factores. Vamos a dedicarnos a los factores. Bueno, a veces eso de manipulación de cadenas es importante y se usa cuando uno, por ejemplo, recupera datos. A veces vienen los datos en un formato y a veces esos datos vienen con algunos caracteres especiales raros. Entonces, en eso de manipulación de cadenas, pues se utiliza eso de manipulación de cadenas.
se utiliza en esos casos, ¿sí? Por ejemplo, para corregir errores tipográficos, ¿sí? Cosas mal escritas y eso. Entonces, en el notebook ese que les compartí el enlace, ahí lo que se estudia es las funciones para manipular vectores de caracteres. Y otra cosita que tiene que ver con el formateo para presentar números, para presentar respuestas numéricas. Estudies eso. Los factores sí que son importantes en estadística porque se utilizan para almacenar datos categóricos, lo que algunos llaman variables cualitativas. Nosotros en estadística preferimos, cuando se hace estadística seria, nosotros preferimos llamarles factores, datos categóricos o factores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno típico, el género, masculino o femenino, eso es un factor. Dice, en los factores hay un número limitado de opciones para una cadena de caracteres. O sea, por lo general los factores son cadenas de caracteres, ¿sí? Dice, a veces se comportan como vectores de caracteres y a veces como vectores enteros, según el contexto. Vamos a ver cómo es eso. Mire, la parte aquí es, lo que queremos aquí es que usted sea capaz de crear y manipular factores. Eso es lo que queremos. Que usted sea capaz de crear y manipular factores. Recuerde, ¿qué son los factores? Son las variables categóricas, son las variables cualitativas. Necesitamos crear variables de naturaleza cualitativa o factores y manipularlos de alguna manera. Bien, entonces los factores son un tipo de variable especial para almacenar variables categóricas o variables cualitativas, ¿sí? Mire que dice que a veces se comportan como cadenas de caracteres y a veces se comportan como números enteros. Vamos a ver cómo es eso. Primero vamos a ver cómo crear factores. ¿Cómo creo un factor? Bueno, la forma más sencilla de crear un factor es cuando lees unos datos y los guardas en un data frame. Entonces, R, cuando tú lees unos datos y creas un data frame con esos datos, él automáticamente, por defecto, predeterminadamente, convierte las columnas que encuentre como columnas de texto de manera automática, de manera predeterminada, a menos que usted le diga lo contrario. R te crea factores a partir de los vectores que sean de caracteres en el data frame. O sea, a partir de las columnas que él encuentre como columnas de caracteres en el data frame, R inmediatamente te convierte eso en un factor. Vamos a ver este ejemplo, mire. Un ejemplo sencillo. Aquí estoy creando un data frame con la función data frame. Hay una que se llama altura. Por ejemplo, estos son las estaturas de personas, por ejemplo. Entonces, altura, una columna, es una columna numérica, mire, es una columna numérica. Y acá viene el género. Por ejemplo, esta chaparrita de 1,53 es una mujer. Este de 1,81, este grandote, es un hombre. Sí, este es de 1,50, es una mujer. Este de 1,72 es un hombre. Sí, este soy yo, 1,65, hombre. ¿Sí? Mire, aquí hay una mujer más o menos altica, 1,74, mujer, y así. Entonces, mire, al yo mandar esta línea para crear este data frame, mire que aquí estoy entregando una columna numérica y esta columna que tiene el género, es una columna de caracteres. Mire que las entradas están entre comillas. Así crea uno columnas o vectores de caracteres. Eso lo vimos al inicio
cuando estamos viendo los tipos de datos en R, columnas de vectores de carácter. Bueno, mire, cuando yo envío esto, nótese que yo no le he dicho aquí en la creación del data, yo no le he dicho nada sobre género, simplemente le he entregado ese vector, que es un vector de caracteres, y mire lo que pasa acá. Cuando yo le pido que me imprima las 6 primeras filas del data, me dice, mira, es un data frame, tiene 6 filas, 2 columnas, y tiene la variable altura, y me dice, es doble, es decir, es una columna de números reales. Y tiene la columna género, claro, género, esta que está aquí, pero mire que dice que es un factor. Esa FCT es como una abreviatura de factor. Nótese que yo no le he dicho a R que esto es un factor. Pero R, cuando encuentra que ese vector es un vector de caracteres y estás creando un data frame a partir de, con ese vector como una columna del data frame, él inmediatamente, sin que tú se lo pidas, te convierte esa columna, ese vector que es un vector de caracteres, lo convierte en un factor. Vamos a ver entonces. Mire, ¿qué clase de objeto es la columna género que está dentro de datos? Entonces me dice, es un factor. Es un factor. Entonces, mire, otra forma de uno darse cuenta si una columna es un factor es, por ejemplo, mandándola a imprimir. Mira, aquí estoy imprimiendo datos género. Datos género. Y me dice femenino, masculino, femenino, masculino, femenino, ta, ta, ta. Aparentemente aquí no hay nada especial. Está imprimiendo este vector. Está imprimiendo este vector. Pero mire una cosa, adicionalmente a decirme aquí el contenido, mire lo que dice acá, levels. Eso es niveles. Y entonces si tú abres ahí, te dice que ese factor tiene 2 niveles, que es femenino y masculino. Eso es una característica que es reservada para los factores. Es decir, cuando tú mandas a imprimir un factor, no solo te imprime el contenido, sino que además te manda la información sobre los niveles del factor. Mire, dice, cada valor en el factor es una cadena de caracteres que está restringida a ser femenino o masculino o faltante. Ojo, una vez tú, aquí lo que se quiere resaltar es, una vez tú creas o se crea el factor, si le vas a agregar datos a ese factor, él solo te acepta que le agregues niveles de él, los niveles originales de él. Es decir, si yo le voy a agregar a suponte que yo quiero agregarle a esta columna del data datos a la columna género, quiero agregarle otra entrada, es decir, otra fila. Por ejemplo, me llegó otra persona, tengo la estatura de esa persona y quiero, y que es mujer, y entonces yo quiero agregarla a ese data. Entonces, si yo, para agregar aquí a esa información de esa nueva persona, solamente me acepta o femenino como cadena de carácter o masculino, así como está acá. O sea, solamente me acepta femenino, así como está aquí, o masculino, o un NA. No te acepta otra cosa para agregar ahí. Mire este ejemplo. Por ejemplo, me llegó una persona. Bueno, aquí voy a tratar de cambiar. Voy a tratar de cambiar el nivel.
la primera fila de género, que es un femenino, mire, femenino, pero note que aquí está con F minúscula. Entonces voy a cambiarlo por femenino con F mayúscula. Entonces mire lo que me dice. Mira, mandar esto. Mensaje de advertencia. Dice, valor femenino. Dice, y factor inválido, nivel inválido del factor. Dice, estás tratando de incluir un nivel inválido del factor. Y dice, se han generado NAs. Es decir, él como encuentra que este femenino no coincide con ninguno de los niveles del factor con que está creado el factor, entonces él, como no lo encuentra aquí, él simplemente genera un NA. Y mira que te manda el mensaje. Entonces, mire que al imprimirlo nuevamente, me dice, ojo, en la primera entrada me aparece un NA, un dato faltante. ¿Por qué aparece ese NA y acá no? Bueno, apareció por esto que intenté hacer aquí. Y mire que él me estaba advirtiendo, pila que este femenino con F mayúscula no es un nivel del factor género y por lo tanto te he generado ahí donde tú me has pedido que coloque femenino con F mayúscula, no te voy a colocar femenino con F mayúscula, porque femenino con F mayúscula no es un nivel del factor. Por lo tanto, te voy a colocar ahí un dato faltante. Carajo. Así funciona eso. Y nos manda ese dato faltante. Mire que le pido cuáles son los niveles del factor y note que no, NA en realidad no es un nivel del factor. NA es un dato faltante. Oh, no me confunda eso. No me confunda eso. Porque va a creer, entonces tengo un factor con 3 niveles, NA masculino y femenino. No, señor, tienes un factor con 2 niveles, solo que en la primera fila falta un dato. ¿Sí? Eso tiene, por ejemplo, mire, por ejemplo, si a mí me pidieran, bueno, cuente cuántos hombres y cuántas mujeres hay ahí. Cuente cuántos hombres y cuántas mujeres hay ahí. Aquí. Así. Entonces, uno lo hace con la función table, por ejemplo. Con la función table yo hago un conteo, hago una tabla donde me aparecen los niveles de factor y cuántas veces está ese nivel. Entonces, por ejemplo, yo le digo datos, pesos, género. ¿Eh? Y mire que me aparece, dice, hay femeninos 4, masculinos 5. Y no te dicen nada. Y no te dicen nada de los datos faltantes. Es decir, no te está contando los datos faltantes. Él te dice, hay 4 femeninos y 5 masculinos. Ajá, y el dato faltante, no, eso no es un nivel del factor. Sin embargo, hay una forma aquí con la función table, creo que es NA. Espera un momentico y le pido ayuda aquí para acordarme cómo es la función, cómo es la opción table. Vamos a pedirle ayuda de table. Exclude. Use NA. Epa, esta opción, use NA. Igual, puede ser no, if any, o sea, si hay alguno o siempre. Entonces voy a decirle que acá. Entonces le digo aquí, use NA y le digo siempre. Creo que es así que se escribe. Entonces, ahí sí, ahí sí. Ahí sí me cuenta el NA. Nótese que para que me cuente el NA que hay, si no le coloco esa opción
Si no le coloco esa opción, no me cuenta el NA. ¿Por qué? Porque por defecto esa opción use NA está en no. ¿Sí? Si le digo if any, lo que le estoy diciendo es, mira, ¿qué pasa? ¿Qué hago con los NA? Bueno, si hay alguno, cuéntalos. Y la otra opción es siempre cuéntalos. ¿Sí? Y la otra opción es no, que es la opción que tiene por defecto. O sea que aquí no te cuenta por defecto, no te cuenta los NA. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. NA, lo que quiero hacer énfasis, ojo, lo que quiero advertir es que NA no es un nivel del factor. O sea que el hecho de que hayan datos faltantes en el factor no significa que tengas otro nivel del factor. ¿Sí? Mire que ahí sigue habiendo dos niveles del factor, solo que hay un dato faltante. ¿Sí? Y mire que esas funciones, por ejemplo, para trabajar con factores, como la función tablet, por ejemplo, simplemente ignora el NA. Por defecto ignora el NA. Bien. Vamos a ponerle aquí, bueno, sí, que si hay alguno que lo... Vamos a dejarle ahí para que les quede el ejemplo ahí. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces, mire, estas son las opciones femenino y masculino se conocen como los niveles del factor. Como los niveles del factor. Hay una función para recuperar los niveles de un factor. Se llama levels. Levels. Entonces, con esa función, lo que haces es recuperar los niveles del factor. Con la función levels. Que yo no sé, ahí tengo, en esa data tengo creado un factor y yo no sé cuáles son los niveles de ese factor. Bueno, le puedes pedir los niveles del factor con la función levels. Y otra función que se utiliza también con factores es nLevels para recuperar el número de niveles que tenga el factor. Entonces, mire acá, nLevels, esa te regresa 2. Es decir, el factor género en el datos tiene 2 niveles del factor. Esto es equivalente a hacerlo también así, mire. Otra forma de hacerlo, aunque más larga, es así. Len de levels del factor. Es equivalente a esto. O sea, la longitud del vector de niveles del factor. Otra forma, ¿no? Otra forma. Claro, pero esta es más elegante, una función que directamente te calcula los niveles, el número de niveles que tenga un factor. Bueno, entonces mire, hemos visto que la primera forma, y es una forma muy usual de crear factores, es cuando yo leo o cuando creo el data, cuando creo un data frame y R encuentra vectores de caracteres en las columnas de ese data frame que estoy creando, entonces R por defecto te convierte los vectores de caracteres en factores. Hay una opción, a propósito, me acordé ahora, hay una opción, voy a pedirle aquí ayuda de la función data.frame, porque hay una opción aquí, esta opción, mire, strings as factors. String as factors. Ahí, string as factor. Es decir, strings son las cadenas de caracteres, ¿no? Los strings son las cadenas de caracteres. Entonces, eso cuando dicen string as factores, cadenas como factores. Entonces, si eso lo tienen true,
Toda cadena, todo vector de cadenas de caracteres que encuentre te lo convierte en factor. Si tú no quieres que se comporte de esa manera, escríbele ahí falso. Vamos a ver si funciona. Voy a Control C. Vamos a traérnoslos para acá. Aquí donde estoy creando para que ahí nos queda el ejemplo. Voy a abrir aquí y voy a traerme esto mismo. Voy a traérmelo para acá. Y aquí donde a la función data frame le digo coma y le digo así, string as factors y le digo falso. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Entonces, veamos, ahí lo creé. Vamos a imprimir. Voy a llamarle datos 2 para que no me reemplace el dato original, que lo estoy necesitando por allá adelante. Ese es datos 2. Entonces vamos a pedirle que nos imprima datos 2. Mire, efectivamente, mire la diferencia entre este datos creado sin darle ninguna opción de string as factor. Mire que aquí me dice género y es un factor, vea. Género y es un factor. ¿Listo? Pero acá hago lo mismo y le coloco esta opción string as factor falso. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es, mira, si me encuentras vectores de caracteres, por favor no me los conviertas a factor. Deja eso así quieto. No me los conviertas a factor. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es útil porque a veces cuando uno está leyendo un data frame, por ejemplo, hay una columna que tiene, por ejemplo, los nombres de los departamentos. El nombre del departamento o el nombre del municipio. Y es posible que yo no quiera pues yo no voy a usar esos nombres de departamento como niveles de un factor, sino que los quiero utilizar, por ejemplo, para en un gráfico identificar y no quiero que sea un factor, sino que quiero tenerlo ahí como cadena de texto para después, por ejemplo, hacer un gráfico de ciertos datos y identificar con el nombre del departamento cada punto. Este punto pertenece al departamento de Córdoba, este punto pertenece al departamento de Antioquia. O sea, yo no quiero hacer ninguna operación con factores ahí, con los nombres de departamentos como factores. No. Yo quiero por ejemplo, utilizar esos nombres para un gráfico. Entonces, eso es útil. No lo necesito. No necesito que me conviertas esa cadena de caracteres en factores. Entonces le colocas así, string as factor falso. Mire que acá no dice FCT de factor, sino dice CHR de carácter. O sea que aquí, esta columna género para R no es un factor, sino que es una cadena de caracteres. Entonces, mira el comportamiento. Ahora, si yo le digo datos 2, pesos, género, a 1 en la primera de datos 2 puso, y que ahora me incluye ahí femenino, con F mayúscula, y mando eso, mire que no manda ningún error. ¿Sí? Lo que no ocurre por acá, ¿no? Mire con esta. ¿Sí? Mire lo que ocurre acá. O sea, en realidad acá no hay un error. Acá lo que hay es una advertencia y te convierte, esa primera entrada te lo convierte en un dato faltante. Acá no pasa nada con eso. No mandó ningún mensaje de advertencia, ni nada de eso. ¿Sí? Mire,
Y si vuelvas a imprimir esto, entonces mira que aquí ya te aparece femenino con F mayúscula, ¿sí? No te parece un NA ni nada, ¿no? Lo que hizo fue cambiar el femenino con F minúscula por femenino con F mayúscula. ¿Cuál es la razón de ese comportamiento? Claro, porque en este caso esa cadena no es un factor, sino que es una cadena de caracteres y tú puedes hacer esas operaciones ahí sin problema, ¿sí? Entonces note la diferencia, que no es lo mismo tener una cadena de una columna que sea columna de caracteres a tener una columna que sea un factor, ¿sí? Los factores tienen su propio tratamiento, ¿no? Porque es que uno se ve tentado a decir, bueno, pero si es la misma cosa, es masculino, femenino, masculino, es la misma cosa. No, no es la misma cosa. Para R no. R los trata diferentes. La manipulación de eso es diferente dependiendo de si es cadena de caracteres o es factor. Esa es la advertencia que quiero hacerles ahí. Vamos a dejarle ese ejemplo ahí. ¿Listo? Para que vea esa diferencia y bueno, y cómo afortunadamente me acordé que bueno, y cómo lo obligo a que si hay una cadena de caracteres que yo no, si hay cadenas de caracteres y yo no quiero convertirlas a factores, entonces que no lo haga, ¿no? Se hace de esa manera. String a factor y uno le dice falso. ¿Sí? En el momento de crear el data. En el momento de crear el data. Bien. ¿Qué más? ¿Por dónde era que iba? Bueno, otra forma de crear factores que se usa bastante, es con la función factor. ¿Sí? Hay una función especial para crear factores. Se llama la función factor. Vamos a ver. Dice, además de la creación automática dentro de los marcos de datos, se pueden crear factores utilizando la función factor. ¿Sí? O sea que ya llevaríamos dos formas para crear factores. Una, cuando se crea el marco de datos, por defecto las cadenas de caracteres se toman como factores, se convierten a factores. Dice, esa función factor toma un primer argumento y es el único argumento obligatorio. ¿Sí? Es un vector de caracteres. Es decir, tú le entregas a la función factor un vector de caracteres y ella te crea un factor a partir de ese vector de caracteres. Esa es otra forma, ese es otro argumento para uno justificar que no siempre un vector de caracteres es un factor. O sea, no me confunde esas dos cosas. Mire que hay una función que toma un vector de caracteres para crear y a partir de ese vector de caracteres te genera un factor. Si una cadena de caracteres fuera lo mismo que un factor, no existiera esa función para convertir cadenas de caracteres a factor. Entonces, cuidado con eso. Bien, entonces, mire, aquí género y meto un vector de caracteres y mire, yo le digo acá, tomo el vector género, que es un vector de caracteres, y llamo a la función factor, le entrego ese vector de caracteres, y aquí le estoy pidiendo el favor que me cree un nuevo objeto que se llama género como factor, género raya al piso fac de factor, y en esta columna va a quedar entonces género, pero como factor. Ahí está. Mire, aquí lo estoy imprimiendo masculino, femenino, y acá están los niveles del factor, femenino, masculino. Bueno, en realidad el orden no es tanto, sino este ejemplo es para, mire que yo a partir de un vector que es numérico, este vector que es numérico, este ejemplo, los que están viendo estadística, fundamento de probabilidad estadística 1 conmigo, vieron este ejemplo, una de las primeras clases que di, donde empecé a enseñar R allá,
es que no, que hay empresas, hay 50 empresas y que son de tipo público, privado y controladas por el gobierno, y se pide a un grupo de expertos que califiquen ciertas características de esas empresas. Entonces, este código es de ese ejemplo que está en ese archivo que les mostré esa vez. Entonces, miren que este es un vector que originalmente es un vector numérico, miren, es un vector numérico. A partir de este vector numérico yo puedo crear un factor, ¿sí? Con la función factor. ¿Sí? A partir de el vector tipo que acabo de crear acá, yo voy a crear un factor, ¿sí? A partir de tipo, un factor, y aquí le estoy diciendo las etiquetas. Las etiquetas. Entonces, mire, ¿cómo funciona esto? Estos labels es etiquetas. ¿A cómo funciona esto? Mire, el primero que encuentre acá es lo que hace es ordenar este vector de menor a mayor. Mejor dicho, a los niveles. Esto tiene tres valores, 1, 2 y 3. El más pequeño es 1, el que le sigue es 2 y el más grande es 3. Entonces, en ese orden toma estas cadenas de caracteres. Es decir, el 1 le hace corresponder, al 1 le hace corresponder público. Al 2 le hace corresponder privada. Y al 3 le hace corresponder controlada. ¿Está? Bueno, si uno no está indicando pública, entonces tienes que invertir. Por eso es que habla también del orden ahí. O sea, en el orden en que tú entregues este vector de caracteres, así los toma de acuerdo con los niveles que encuentre acá. O sea, él los hace corresponder en orden. En orden. O sea, el 1, que es el más pequeño, lo hace corresponder con el primero de acá. El siguiente de tipo, que es el 2, lo hace corresponder con el segundo de acá. Y el último de tipo, que es el 3, lo hace corresponder con el tercero de acá. Así funciona eso. Entonces, aunque, mira, si no colocas esto, no importa. Igual se crea el factor. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí, mire. Voy a quitar eso un momentito. Y voy a mandarlo. Mire, ahí está. Ahí está. Tipo, y están los números. Y mire que aquí dice niveles de factor 1, 2 y 3. Mire que el 1, 2 y 3 está entrecomillados. O sea, ya ese 1 entre comillas, 2 entre comillas, eso no es número. Eso es ya cadenas de caracteres. ¿Sí? Entonces, pero ¿cuál es la ventaja de esto que acabo de ponerle estas etiquetas? Que yo aquí puedo identificar qué es 1, qué es 2 y qué es 3. Tiene, y le ayuda a uno, por ejemplo, cuando uno haga gráficos, cuando haga tablas, cuando le ayuda porque, bueno, ¿y qué es 1? O a la persona que esté leyendo los resultados de eso. Bueno, ¿qué es 1? ¿Qué es 2? ¿Qué es 3? Bueno, entonces, de esa manera nosotros le decimos al lector de qué cosa es cada nivel de ese factor. Bien. Mire, acá meto otra que clase, acá la dejo sin etiqueta. La dejo sin etiqueta. También tiene 1, 2, 3 y llega hasta 4. Creo ahí el factor clase con la función factor, ¿vea? Factor clase. ¿Listo? Mire, ahí me muestra los niveles del factor. Mire, si tú quieres, ya aquí clase es un factor. Ya aquí clase es un factor. Pero los niveles del factor están identificados como 1, 2 y 3. Si tú quieres cambiar esas etiquetas por otras, por ejemplo, por una cadena de caracteres que sea más diciente con respecto a lo que tiene ese nivel del factor, entonces pueden nuevamente llamar a la función factor, a pesar de que clase ya es un factor, no importa, le entregas clase y le dices las etiquetas. Muchacho, ojo, en el orden que le des las etiquetas, así lo toma para los niveles del factor. Mire, el 1 iría a corresponder a la cadena C1, el 2 correspondería a la cadena C2, el 3 correspondería a la cadena C3 y el 4 correspondería a la cadena C4. En ese orden, cuidado, ojo, importante eso.
Mire, acá otra forma de cambiar las etiquetas para los niveles del factor es con la función levels. Recuerde que la función levels la usamos por acá, vean. La función levels nos regresa los niveles de un factor. O sea, mira, aquí la estoy usando, ¿ve? Levels, y le estoy entregando un factor y esa función nos regresa los niveles de ese factor, masculino o femenino. Pero también la puedo usar para cambiar los nombres de los niveles del factor. Y acá la estoy usando de esa forma, mire. Acá, mire, acá, levels, le entrego el factor y le asigno, mire, le asigno un vector de caracteres que va a usar como nombres de los niveles del factor. Mire que inicialmente está como C, C1, C2, C3, C4. Ahora quiero cambiar esto como clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Mire que aquí están los niveles, ¿no? C1, C2, C3, C4. Recuerde, lo importante aquí es mantener el orden ese. O sea, el orden en que aparecen aquí es el orden que hay que darle acá. Es decir, que clase 1 va a reemplazarte a C1. Clase 2 va a reemplazarte a C2 y así. Entonces, miremos. Ahí está, mire. Ya cambió. Ya los niveles ahora son clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Bueno, recuerde, por ejemplo, que uno puede hacer un conteo, ¿no? Hombre, ¿cuántos en ese vector, cuántos hay de clase 1, cuántos hay de clase 2, cuántos hay de clase 3? Entonces tú puedes usar esa función table. Oiga, voy a insertar otra acá. Voy a insertar una aquí. Por ejemplo, una tabla cruzada. La tabla cruzada, eso, por si de pronto aquí en este grupo hay alguien que no está viendo fundamentos de probabilidad y estadística 1 conmigo. Entonces, mire, por ejemplo, si quieres hacer una tabla cruzada de esas dos variables, que es el tipo de empresa y la clasificación de la empresa, entonces tú le dices aquí tipo, coma, clase. Y eso te hace la tabla de doble entrada, es decir, la tabla de frecuencias, donde te hace el conteo, cuántas públicas de clase 1, cuántas públicas de clase 2, cuántas públicas de clase 3, cuántas públicas de clase 4, y así sucesivamente. Chévere. Si quiere saber más sobre esta función table, por ejemplo, cómo le pongo las marginales, entonces remítase a un notebook que tengo ahí en kaggle.com que se llama, no, creo que es práctica 1 descriptiva, no sé. Ahí está más detalles de cómo usar, por ejemplo, esta función table y cómo ponerle las marginales, cómo crear, por ejemplo, una tabla de proporciones en lugar de tabla de frecuencia y eso. Bueno, mire, esta función relevel sirve para fijar algo que en R se llama el nivel de referencia de un factor. Aparentemente no pasa nada, pero más adelante le voy a mostrar un ejemplo donde esto sí que se usa. Más adelante, cuando estemos estudiando, por ejemplo, ajuste de modelos de regresión, ajuste de modelos lineales, esa bendita función ayuda bastante. Mire, todos los factores tienen un nivel que le llaman el nivel de referencia. Por ejemplo, este factor clase tiene 4 niveles, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Cuando tú le pides cuando tú imprimes, vamos a ponerle aquí, vamos a insertar una acá. Cuando tú imprimes a clase, entonces él te muestra y acá te da los niveles, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4.
Este primer nivel que él imprime acá, el clase 1, se llama el nivel de referencia. Nivel de referencia. Ya les voy a mostrar, pues eso es, uno entiende lo que es el nivel de referencia viendo algún comportamiento, un comportamiento que tiene R, ya les voy a mostrar en qué sentido. O sea, cuando uno usa ese factor, lo importante que es ese nivel de referencia. Ya les voy a mostrar. ¿Sí? Entonces, la pregunta, lo que voy a mostrar es cómo cambio ese nivel de referencia. Entonces, hay esta función, re-level. ¿Sí? Re-level, de nivel, level es nivel, y re de referencia, nivel de referencia. Y aquí le estoy diciendo que el nivel de referencia, uno le dice así, ref igual clase 4. O sea, que me tome como nivel de referencia el nivel clase 4. Entonces, cuando yo imprimo, mire, aparentemente no pasa nada. Aparentemente no pasa nada. Todo bien, todo igual acá, todo lo mismo, igual acá, todo igual acá. Pero cuando él te imprime los niveles, mire que clase 4 está de primero. ¿Sí ve la diferencia? Aquí está clase 1 de primero. Mientras que acá, cuando tú imprimes los niveles, está clase 4 de primero. ¿Sí? Eso es lo que te indica que el nivel de referencia es clase 4. Ahora, como les digo, ahora vemos cómo se usa eso. ¿Dónde ve uno el efecto de eso? Por ejemplo, si yo le pregunto la levels de clase, bueno, ahí me da los niveles y no me los da en orden, pero mire que acá, cuando imprime los niveles, cuando yo imprimo el factor, él por aquí como me imprime el nivel, la clase 4, que es el nivel de referencia que se lo acabo de decir acá. Y en muchas cosas uno no ve la diferencia. Y bueno, ¿y para qué es eso? ¿Para qué? Yo no veo la diferencia. Por ejemplo, tablet de clase. Y mire que clase 1 no pasó nada. Es lo mismo que me está dando acá. Sí, es lo mismo que me está dando acá. Entonces, ¿eso para qué sirve? Ya le voy a mostrar para qué sirve. Nivel de referencia se llama. Y entonces, de esa manera, con la función relevels, tú cambias el nivel de referencia. Ahora ya les vengo un ejemplo donde le muestro eso. Le muestro cómo es que se ve el efecto de tener configurado el nivel de referencia. Espero que no sea muy complicado el ejemplo. Bueno, aquí volví a cambiar el nivel de referencia a clase 1 como nivel de referencia y mire que ya aquí me aparece clase 1 de primer. Ojo, siempre que cuando tú imprimas el nivel, cuando tú imprimas el factor, el nivel que te aparece de primero es el nivel de referencia, que por lo general él lo toma en orden alfabético o en orden numérico. Por ejemplo, en ese caso, como cuando uno crea factores a partir de vectores numéricos, entonces el nivel de referencia es el más pequeño de los números que aparezca ahí, te lo convierte en un nivel de factor y a ese nivel lo ubica como nivel de referencia. Bueno, ahorita vemos un ejemplo de eso del nivel de referencia. Mire, recodificación. ¿Qué es la recodificación? Eso que se usa bastante también. Se usa bastante también eso de la recodificación. Por ejemplo, cuando uno tiene, por ejemplo, unas personas clasificadas por niveles de edad, eso es un ejemplo típico. Mire, por ejemplo, si yo tengo un data con
personas en diferentes edades, desde niños hasta adultos, desde niños hasta adultos. Entonces, esos niveles de edad, uno por ejemplo, hasta los 18 años, antes de cumplir los 18 años, es un menor de edad, ¿sí? Antes de cumplir los 18 años, tú eres menor de edad. Pero, por ejemplo, entre la adolescencia empieza ¿en qué edad? Por ahí creo que a los 12, 13 años, no me acuerdo. Hay una esos menores de edad se subclasifican en otras categorías, por ejemplo, adolescente. Preadolescentes. Creo que la adolescencia empieza de 12 hasta de ahí en adelante. La preadolescencia, por ejemplo, entre 9, 8 a 12, antes de cumplir los 12, eso es preadolescente. Bueno, hay unas categorías, por ejemplo, que hay unas categorías en esa franja de 0 años a 18 años se subclasifica en unas categorías. Entonces, suponte que tú tienes bebés, niños, párvulos, preadolescentes, adolescentes, como niveles de factor. Y entonces, en algún cálculo, en algo que te manden a hacer, te dice, agrupe a los menores de 18 años sin importar esa subclasificación que tenemos ahí. Y calcúleme tal cosa para toda esa gente por debajo de los 18 años, sin importar si es adolescente o preadolescente, lo que sea. Entonces, en ese momento, uno quisiera colapsar todas esas categorías de edades desde 0 a 18 años que están clasificadas por unos grupos de edad. Uno quisiera colapsar eso en un solo nivel del factor y llamarle menor de edad sí, menor. O sea, el adolescente es un menor de 18, es menor de 18, el preadolescente es menor, el otro es menor y es menor. Esas 4 categorías, esos 4 niveles de ese factor, uno quiere recodificarlo en un solo nivel. ¿Sí? Por ejemplo, no, y de 18 hasta 20 y pico le llaman jóvenes, de 20 y tantos hasta 30 le llaman adulto joven, de 30 y tantos hasta tanto le llaman adulto, y desde 60 para arriba le llaman, o 60 y tantos para arriba le llaman adulto mayor, por ejemplo. Entonces, hay situaciones donde uno quisiera que varios niveles de un factor se conviertan en un solo nivel, por alguna razón. Entonces, mire, ojo que esta función recode está en la librería que se llama car. O sea, no es una función propia, no es una función del paquete básico de R. O sea, no la consigues en el paquete básico de R, así. Tienes que cargar la librería esa que se llama la librería car. Ahí en la librería car encontramos esta función que se llama recode, que es de recodificar. Mire el ejemplo que voy a hacer. Suponte que tú quieres aquí en este factor clase, tú tienes 4 categorías, clase 1, clase 2 y clase 3, clase 4. Entonces suponte que te dicen, mira, clase 1 y clase 2 la vamos a agrupar en un solo nivel. Y clase 3, clase 4 la vamos a ubicar en un solo nivel. Esto le vamos a ubicar en un nivel que le llamo nivel bajo. Y estas dos la vamos a ubicar en un nivel que se llama el nivel alto. ¿Sí? Es decir, no queremos más esta clasificación. O incluso podríamos dejar ese factor así y crear un nuevo factor a partir de donde se colapsan estas dos categorías a una categoría que se llama la baja y esto a una categoría que se llama la categoría alta, por ejemplo. Entonces, mire lo que hacemos.
recode. Ojo, recode. Le entregamos el factor que queremos recodificar. Y mire cómo le decimos, entre comillas, mire, C, y le digo, la clase 1 y la clase 2 me le vas a llamar bajo. Punto y coma, mire, punto y coma, ojo con ese punto y coma. Y la clase 3 y la clase 4 me le vas a llamar alto. ¿Sí? Y esto acá es, dice, en caso contrario, recuerde el else del if else, bueno, aquí funciona parecido. En caso contrario, es decir, en caso de que haya alguna que no sea de clase, mejor dicho, si hay alguna que no está en este listado que yo he dado acá, entonces me lo va a poner como un dato faltante. ¿Listo? Bueno, este no es el caso aquí, porque aquí no tengo todas estas 4 categorías agotan todos los niveles del factor, ¿no? Pero lo que se dice acá es, en caso contrario, en caso de que yo te esté dando que haya alguna categoría que yo no la esté dando aquí, por favor, lo que estamos diciendo es, eso pónmelo como un NA. O podría ser, bueno, ponle otro nombre a ese nivel. Ahorita podemos hacer un ensayo a ver para ver si funciona. Eso creo que funciona. Para otro ejemplo con esto. Mire, entonces mire lo que pasa. Ejecutamos eso y mire que ya Classy, bueno, Classy sigue igual. Ojo que Classy sigue igual. Aquí yo no he modificado Classy. Si quiero modificarlo, tengo que asignar eso a Classy. Classy queda igual, mire. Classy. Mire, clase 1, clase 2, clase 3. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Mire acá. Mire acá. Mire acá. Ojo, si es clase 1 o clase 2, me la convierte abajo. Entonces, mire, aquí me aparece bajo. ¿Por qué? Porque en el clase original está clase 1. También me coloca bajo aquí. ¿Por qué? Porque es clase 2. Y yo le estoy diciendo, para clase 1 y clase 2, colápsamelo abajo. ¿Listo? Mire, aquí alto. ¿Por qué aquí aparece alto? Porque esto es clase 3. Y le estoy diciendo clase 3, clase 4, pónmele alto, alto aquí. ¿Sí? Mire, clase 2, bajo. Clase 4, alto. Clase 2, bajo. Clase 3, alto. Ahí está. Eso es. Entonces, mire que ya tengo un factor que ya no tiene 4 niveles. Mire, estos son los niveles de clase original. Y ahora tengo un nuevo factor que ya tiene apenas 2 niveles, el nivel alto y el nivel bajo. Oiga, note una cosa, que alto está de primero como nivel de referencia y bajo está de segundo como nivel. Miren en el orden en que aparece. Ahora, ¿por qué aparece en ese orden? Porque alto lo está tomando en orden alfabético. O sea, A está primero que B, por eso el nivel alto está como nivel de referencia. ¿Bien? Vamos a tratar de hacer otro ejemplo para, esta es importante, esta opción es importante. Vamos a tratar de hacer un ejemplo con el otro, con el tipo. Vamos a copiar esto. Control C. Y vamos a agregar aquí. Entonces, mire, a partir de tipo originalmente tiene 3 niveles. Vamos, originalmente tipo tiene 3 niveles. Vamos a verlo por acá, ¿no? Tipo. Por aquí, mire. Tipo aquí. Mire, tiene 3 niveles, ¿no? Públicas, privadas y controladas, ¿no? Públicas, privadas y controladas. Bueno, por ejemplo,
Estas dos que son empresas privadas o controladas, son empresas que tienen fondos privados, ¿no? Aunque las empresas controladas no son en realidad públicas, tienen recursos privados. Tienen recursos privados, lo mismo que las privadas. Entonces, que uno quisiera es, hombre, si son privadas o sean controladas, colapsar eso en una sola categoría y las públicas dejarla por aparte. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos haciendo esa recodificación? Vamos a tratar de hacerlo acá. Y le voy a cambiar el nombre a pública para que usted se dé cuenta cómo es que trabaja lo del else. Aquí. Mire, tipo. Entonces le digo, mire, las públicas, perdón, las privadas, creo que es así, privadas. Un momentico, para tenerlo aquí, porque para tenerlo aquí voy a imprimirlo aquí, a tipo. Pup y pri. ¿Listo? Entonces, mire, le voy a decir, las privadas y las controladas, le llamo ahí a las privadas y las controladas, colapsamelas en una sola categoría que se llame la categoría fondos privados. Ahí. Fondos privados. Plata privada. Plata que no es pública. ¿Listo? Y si quiere yo lo dejo así. No le digo nada de lo que va a hacer con la otra categoría, que es la categoría de públicas. Entonces, lo que le digo aquí es, mira, en caso contrario, o sea, en caso de que no sea ni privada ni controlada, entonces yo le puedo dar aquí una cadena de caracteres para eso. Y ahí debe funcionar. Por ejemplo, fondos públicos. Ahí está. Ahí está. Ahí debe funcionar. ¿Listo? Vamos a ver. Ahí está, mire. Mire. Pública, fondos públicos. Privada, fondos privados. ¿Sí? Privada, fondos privados. Con que es controlada 1, 2, 3, 4. La cuarta. 1, 2, 3, 4. Mire, fondos privados. Mire que hay. ¿Cuántos niveles hay? Hay dos. Fondos privados y fondos públicos. ¿Listo? Entonces, mire cómo estoy usando el else. Dice, mira, si el nivel es privado o es controlado, colapsame eso a una sola categoría que se llame fondos privados. Lo que no sea eso es lo que queremos decir aquí con esto. Lo que no sea eso, entonces llámale fondos públicos. Aquí, por lo sencillo del ejemplo, podría no verse tan útil, pero sí que es útil, porque es, bueno, si es esto o esto, llámamele así, si es esto o esto, llámalo así, y si no es ninguno de esos, pónmele esta categoría a esos. Mire que está la opción de decirle también NA, pónmelo como un dato faltante. ¿Sí? Eso es. Eso se llama recodificación de niveles de los niveles de un factor. Recodificación de factores. Bien. ¿Cómo se borran los niveles de un factor? Bueno, pilas que no es solo coger y borrar y ya. Le voy a mostrar por qué. Recuerde que un factor no es lo mismo que una cadena de caracteres, ¿no?
Entonces, cuando tú tienes factores, mire cómo se hace, por ejemplo, para uno borrar niveles de un factor. Le voy a hacer un ejemplo con estas dos columnas que son el tipo y la clasificación de empresa. Mire que los estoy guardando en un data frame. Deme un segundito aquí que me están llamando de la universidad. Bien, aquí estoy de nuevo. Mire, entonces lo que he hecho aquí es crear un data frame con esas dos columnas que son dos factores, tipo y clasificación. Entonces suponte, mire aquí lo que voy a hacer. Voy a borrar de esta data todos aquellos que sean, mejor dicho, voy a seleccionar de ese data todos aquellos que no sean de las controladas. Es decir, quiero que solo me queden las públicas y las privadas ahí, en ese data. Hay varias formas de hacerlo. Mire, aquí lo estoy haciendo con la función subset. Yo creo que yo les enseñé esta función. Si no se las enseñé, bueno, ahí está, mire, para sacar subconjuntos de un conjunto de datos. La función subset, tú le das, la llamas subset, le das el data del que quieres sacar subconjunto y le dices una condición para las filas de ese conjunto de datos. Y le dices, mire, todas aquellas donde tipo sea diferente de controlada. Entonces ahí le estoy diciendo, mira, dame un subconjunto de este data, que yo le llamé RSE, dame un subconjunto de este data que consiste de todas aquellas filas donde el tipo de empresa sea distinto de controlada. Mire el distinto, mire el distinto. Distinto de controlada. Bien, entonces mire, hago eso y ahora le voy a pedir, mire que aquí ya le llamé RSE 0 para diferenciarla y para no reescribir la anterior. Entonces la guardé en RSE 0 y le estoy pidiendo que me imprima de RSE 0, le estoy pidiendo que me imprima la columna tipo. O sea, en esta data, que es un subconjunto de la anterior, me quedan las mismas columnas del data original, ¿no? Lo que estoy cambiando ahí son, ya tiene menos filas, porque estoy recuperando de ahí solo las filas que tengan como nivel controlado. Entonces, mira, aquí lo estoy imprimiendo y mire que pública, privada, mire que no hay ninguna controlada. ¿Por qué? Porque las acabo de quitar de acá. ¿Sí? Estoy aquí, porque aquí hice ese subconjunto. Y solamente aquellas que sean distintas de controladas. O sea, me están regresando las públicas. Uy, esto, ¿qué pasó aquí? Me están diciendo que ¿qué? Son las 9:20 apenas. Me están avisando de la próxima clase. Bueno, mire. Entonces, aquí, en este tipo, pero en el subconjunto, me aparecen solo públicas y privadas, pero note una cosa. Recuerde que esto además me imprime los niveles.
y el bendito nivel controlado sigue ahí. ¿Sí se da cuenta? Si el nivel controlado sigue en el data nuevo, a pesar de que lo borré le dije, mira, recupérame de ahí todos los que sean tipo distinto a controlado, y efectivamente no hay ningún controlado aquí, pero en los niveles del factor bendito sigue apareciendo controlado. Y le pido un tablet de eso y me dice, mire, públicas hay 15, privadas hay 19 y controladas no hay ninguna. Claro, no hay ninguna porque yo la quité, pero el nivel del factor sigue estando ahí. La única manera de borrar ese bendito nivel ahí vacío es con esta función. Drop levels. Drop levels. Entonces, esto lo que hace es coger este factor y niveles que estén ahí, que estén ahí, que no tengan observaciones asociadas a ese nivel, simplemente las elimina. Le estoy llamando RSE1. Le digo drop levels y le digo, le entrego el factor de donde quiero borrar los niveles. Entonces usted se preguntará, bueno, ¿y cuál niveles borra? Los que estén vacíos. Los que estén vacíos ahí. Entonces, el único nivel que está vacío ahí es el nivel controlado. Entonces, simplemente aquí, mire, drop levels, nuevamente, y mire que ahora le estoy pidiendo los niveles y ya no me aparece el controlado. Y le pedí una tabla y ya no me aparece el controlado. Que acá me aparecía en 0, ya aquí no aparece. Es decir, he borrado ese nivel que está vacío, lo he borrado. Ya no me aparece ahí. Ya no está molestando ahí. Eso es útil porque mire que en ese caso uno saca un subconjunto del data, y es posible que de ese subconjunto del data se pierda algún nivel del factor. Ya no está ahí ese nivel del factor, pero sigue estando en la información del factor. Y entonces, por ejemplo, cuando uno hace gráficos, por ejemplo, un gráfico de barras, vamos a tratar de ilustrárselo. A ver, mire, vamos a ver si no les estoy echando carreta. Si les echo carreta, vamos a ver, aquí. Si yo le digo, por ejemplo, bar plot, R0 pesos tipo, de tablet, aquí, aquí hay que, al box plot hay que darle ya los conteos, al bar plot, los conteos. ¿Ah? Vamos a ver qué pasa aquí con este bar plot. Efectivamente, mire, a esto me refiero. Mire, que cuando tú haces bar plot de tablet res 0 tipo, mire que te aparece aquí en las categorías en el bar plot, te aparece la bendita controlado. Y obviamente no hay ninguna controlada porque yo hice un subconjunto de eso. Ya no quiero esa bendita controlada ahí, pero sin embargo, mire, cuando le mando a hacer el bar plot sigue apareciendo. ¿Por qué sigue apareciendo? ¿Por qué aparece en el bar plot? Porque está en los niveles del factor y así funciona esa función bar plot. ¿Sí? Entonces, es útil para eso. Sí, es útil para eso, para que no te ocurra esto. O sea, no, yo solo quiero es las privadas y las públicas. Yo no quiero nada con esas controladas. Quiero el análisis solo con esas dos, pero te sigue molestando el bendito nivel del factor que se creó originalmente por allá cuando leíste los datos y eso. Entonces se necesita efectivamente quitar eso de ese nivel que está vacío de ese nivel de entre los niveles del factor. Mire que ahora si yo hago el bar plot ya de esta en la cual ya he borrado el nivel del factor,
Entonces, mire que ya solo me aparecen dos categorías, ¿sí? Las que efectivamente están. Bien, mire, esta sí que es, ay Dios mío, esta sí que es buena y es, ay Dios mío, esta sí que es chévere, que se usa bastante, esta sí que se usa bastante, es cómo hago, cómo recategorizo, cómo categorizo variables que son, pueden ser continuas numéricas en general. Típico, 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 lo que le decía de la edad. Ese es un ejemplo típico que uno se encuentra frecuentemente. Entonces, tú registras las edades de personas. Entonces, para algunos análisis, a mí no me interesa la edad como tal, sino si está en cierto rango de edad. Si es menor que 18, si está entre 18 y 25, si está entre 25 y 30 y tanto, si está de 35 hasta tanto, y si está por... Sí. Entonces, ahí hay diferentes categorías dependiendo de la edad, que es una variable de naturaleza cuantitativa continua, se podría decir. Entonces, a veces yo no necesito en realidad los datos de edad, sino contar, bueno, entre esas personas, ¿cuántos son menores de 18? ¿Cuántos están entre 18 y 25? ¿Cuántos son mayores que 25 pero menores que tanto? ¿Cuántos son más adultos mayores? De hecho, vamos a categorización de las edades en Colombia. Vamos a ver qué nos dice aquí. Mire, epa, esto es lo que quería hace rato. Ahora sí, para el ejemplo. Primera infancia, de 0 a 5 años. Infancia, de 6 a 12 años. Adolescencia, de 12 a 18 años. Juventud, de 14 a 26 años. Mire que estas dos categorías están cruzadas, ¿no? O sea, esta está metida, la adolescencia está metida en la juventud, mire. Eso hay que tener cuidado con eso. Si lo que queremos es adultez de 27 a 59 años, persona mayor de 60 años o más. Entonces, imagínate que tú tienes una columna donde tienes la edad de las personas, pero a ti no te interesa tanto cuántos años tienes, sino en qué categoría de esos ciclos de vida está la persona. Mire que, por ejemplo, esto con lo de la vacunación, hicieron eso, una categorización por edades. Entonces las personas, los adultos mayores ya, los mayores de no sé cuánto, fueron los primeros que se vacunaron y después siguieron los que estaban entre tanto y tanto y después los que estaban entre tanto y tanto. ¿Sí? Después los que estaban entre tanto y tanto. Hay una categorización, ellos le llamaban nivel etario, nivel de edad. Entonces le llaman los priorizados, ¿no? ¿Quién está priorizado? Bueno, inicialmente los que estaban mayores de tantos años. Y eso eran los primeros que se vacunaban, ¿no? O sea que en la práctica ahí no les interesa en realidad cuántos años tiene, sino si está en cierta categoría de edad, mayor que 60 años, listo, todo el que esté ahí, esa es una categoría. Y esos van de primero, tal. Sí que se usa esto, muchachos. Sí que se usa eso. Otro ejemplo. El ejemplo más típico es ese de la edad. Otro ejemplo. A veces uno también las estaturas quiere categorizarla. Por ejemplo, por ejemplo, las estaturas que tienen L, M, S, cuando uno va a comprar ropa, ¿sí? XL, L, M, S.
a mí que me gusta montar bicicleta. Si tú vas a comprar una bicicleta, te pregunta, ¿cuánto mides tú? Y yo digo, 1,65. Y dice, tú necesitas una M. Una bicicleta talla M. Y entonces, bueno, y si yo miro en esas páginas que venden bicicletas y digo, bueno, ¿qué talla me quedaría bien? Entonces, ahí hay una tablita que dice, mira, si tu estatura está entre tanto y tanto, tú debes comprar una talla M. Si tu estatura está entre tanto y tanto, debes comprar una talla L. Si tu estatura está entre tanto y tanto, eso. Ese es otro ejemplo, por ejemplo, de variables, de situaciones donde hay variables que yo quiero recategorizar, de variables que son cuantitativas y que tiene sentido categorizarlas. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea. Eso se utiliza demasiado. Se utiliza demasiado. Entonces, mire, categorizando variables continuas. En general, yo le llamaría categorizando variables cuantitativas, variables numéricas, ¿no? Porque también puede, y no solo son variables de naturaleza continua, sino de naturaleza numérica, ¿no? Dice, una forma útil de resumir una variable numérica es contar cuántos valores caen en diferentes categorías o intervalos de clase. Mire, tenemos esta función, la función cut. Esa cut en inglés es tijera, muchachos. Mire, cut. Ahí apareció, ¿ve? Cut. Corte las celdas seleccionadas. Cut, cortar. Tijera. ¿Sí? Cortar. Entonces dice, esa función cut corta una variable numérica en pedazos y devuelve un factor. Ojo, o sea, tú le entregas un vector numérico y ella la que hace es coger ese vector numérico y convertirlo en un factor. Claro, que tienes que decirle cómo van a estar configuradas las categorías, ¿no? Mire. Bien, devolviendo un factor, dice, esto se usa comúnmente con la función table para obtener el número de datos que quedan en diferentes grupos, o sea, para calcular la frecuencia. Es decir, uno primero categoriza la variable y después llama a la función table para que le diga cuántos quedaron en cada categoría. O una función que hace eso parecido es la función is. Los que han visto estadística descriptiva, por ejemplo, los que vieron estadística primer capítulo de Fundamentos de Probabilidad y Estadística 1 conmigo, vieron esta función is en R. Esa función is, cuando uno hace un histograma, eso es precisamente lo que hace. Uno coge la variable y la categoriza en una serie de intervalos y después cuenta cuántos datos caen en cada intervalo. Eso se puede hacer con la función cut también, pero lo hace de manera natural la función is también. ¿Sí? Bueno, pero ella es más especializada porque no solo te hace la categorización de la variable, sino que además te dibuja el histograma y te da la frecuencia y todas esas cosas de una. Pero en el fondo lo que se hace es lo que hace la función cut, que es cortar el rango de la variable en unos intervalos más pequeños. Bueno, hay otra función en el paquete este que no sé si nos dé tiempo de estudiar este paquete, que también tiene unas funciones para hacer eso. Mire, vamos a un ejemplo aquí. Voy a generar un vector de edades que, bueno, se está generando aquí de acuerdo con un modelo, o sea, estoy generando datos de una distribución beta de parámetros 2 y 3. Y a esos datos que se generan ahí los multiplico por 50 y le sumo 16, de tal manera que ahí yo genero unos datos de edades. Lo de la distribución beta es porque esa distribución beta es asimétrica. Entonces hay unos sectores donde hay, por ejemplo, las edades, por ejemplo, a medida que vamos siendo más viejitos, van habiendo menos personas, ¿no? O sea, los viejitos no están con la misma frecuencia que los jóvenes, porque vamos muriendo, ¿no?
Entonces, uno espera que en esa categoría de adultos mayores haya menos personas que en la categoría, por ejemplo, de jóvenes y eso. Entonces, esa distribución beta, como es asimétrica, sirve para simular, por ejemplo, datos de edades. Mire, para que vea, ahí se están generando 10,000 datos. Voy a hacer un histograma con ellos para que vea. Edades, se llama edades. Mire, ahí está. Mire que es una distribución asimétrica. Ya por acá en las edades más grandes hay menos personas, ¿no? Hay menos. A medida que ya se va, por ejemplo, de 45 años para adelante, ya va bajando el número de personas, ¿cierto? Donde más personas hay es en la edad entre 30 y 35, ¿sí? Y ahí empieza a bajar el número de personas. Listo, ese es conjunto de datos simulados ahí de edades, ¿no? Vamos a quitar eso ahí para que no moleste. Bien, mire, entonces, mire lo que vamos a hacer. Vamos a categorizar esa variable edades, vamos a categorizarla de esta manera, mire. Aquí estoy usando la función cut y esto que estoy dando acá es los puntos de corte. Voy a imprimirlo por aquí, Esa sec-int, esta es una secuencia de enteros que parte de 16 hasta 66 y que tiene 10 intervalos, 10 de longitud 10. Mire, 1, 2, 3, perdón, de 10 en 10, perdón, de 10 en 10. Este 10 es que va de 10 en 10. Es decir, mire, vamos, de 16 a 26, de 26 a 36, de 36 a 46, de 56, de 46 a 56, de 56 a 66. Estos datos, que son 10,000 datos, están en ese rango, entre 16, así se están generando, mire, entre 16 y 66 se están generando esos datos. ¿Listo? Entonces, mire, eso, aquí le estoy entregando este vector con los intervalos en los que quiero dividir eso. Mire, 16 a 26. Mire, acá está, de 16 a 26. Note que aquí en 16 hay un paréntesis. En 16 hay un paréntesis. Eso significa que el 16 no está siendo contado aquí. En caso de que haya 16 en los datos, no está siendo contado ahí. Después va de 26 a 36. Si hay un 26 en los datos, ese 26 está contado acá y no acá porque está abierto en 26 y así sucesivamente. De 46 a 56, de 26 a 36. Oye, está dos veces. No, lo que pasa es que aquí, perdón, aquí lo que está mostrando son algunos valores del vector. Yo le estoy... Mire que aquí le dije que me diera los 6 primeros valores del vector. Esta en realidad no son las categorías. Ya le muestro las categorías de este vector que ha creado CUT. ¿Sí? CUT ha creado un vector a partir de edades, pero este vector es un factor. ¿Sí? A partir de edades, que es una variable numérica, he creado un factor que se llama edades group. Y aquí le estoy diciendo cómo es que me va a categorizar estas edades. ¿Cómo lo va a hacer? De 16 a 26, de 26 a 36, de 36 a 46, de 46 a 56 y de 56 a 66. Mire, los niveles, ahí está, mire. De 16 a 26, de 26 a 36, de 36 a 46, de 46 a 56 y de 56 a 66. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué es esto? Listo. Es que la función toma esos intervalos, mire, lo que está haciendo es lo siguiente. Si el dato que está aquí en edades está en este intervalo de 46 a 56, entonces él cambia el dato por su categoría. Vamos a imprimir aquí un momentico. También así, edades.
Aquí está, mire, ahí están los datos de edades. 46.36. Esa es la primera edad que tengo acá en este conjunto de edades. Entonces, mire que esta 46.36 es una edad que está en este intervalo entre 46 y 56 años. Está esta. Por eso, él en el vector que me está regresando es la categoría a la que pertenece este dato. ¿Sí? Mire el segundo dato. El segundo dato es 4531. Ese dato pertenece a la categoría entre 36 y 46. Mire que el 45.31 está metido en este intervalo, entre 36 y 46. Por eso aquí en la segunda posición del vector de resultados me aparece 4636. En otras palabras, me aparece el nivel del factor al cual pertenece este individuo. Mire, esta persona, la tercera persona, tiene una edad de 30.5. Entonces, mire que me regresa acá en el vector de resultados de la función CUT, me regresa 2636. ¿Por qué? Porque este dato 30.58 está entre 26 y 36. Ojo, estos no son datos como tal, sino que ya son los niveles del factor. ¿A qué nivel del factor pertenece este dato? ¿A qué nivel del factor pertenece este dato? ¿A qué nivel del factor pertenece este dato? ¿Listo? Mire, y ahí están los niveles. Mire, si tú quieres saber cuántas personas hay ahí en esos datos simulados, cuántas personas hay entre 16 y 26, cuántas personas hay entre 26 y 36, vamos a, mire, a sumar. Mire, aquí está. Entre 16 y 26 hay 1.791. Recuerde que generé 10.000 datos, ¿no? Entre 26 y 36 hay 3.433. Entre 36 y 46 hay 2.983. Entre 46 y 56 hay 1.546. Entre 56 y 66 hay 247. Voy a hacer una cosita aquí para comprobar una cosa. Suma de esto. Da 10.000. Da 10.000. Voy a mirar una cosa para ilustrarles algo para que tienen que tener, que hay que tener cuidado aquí. Yo quiero saber cuál es el valor mínimo de edades. O sea, ¿cuál es la edad mínima que tengo ahí? La edad mínima es 16-14. Voy a hacer una cosa para que usted note algo aquí. Si usted le pide que la secuencia empiece en 17, voy a dejar el mismo de edades ahí para que no me lo cambie, porque eso, como es aleatorio, podría cambiar. Entonces, mire, y voy a hacer nueva, voy a llamar a la función CUT en ese vector de edades. Y mire esto, mire esto. Mire esto. Aquí empecé en 17, es decir que todos aquellos datos que sean menores o iguales a 17 no están siendo categorizados en ninguna categoría, porque las categorías aquí, las categorías empiezan en este no, empiezan en 17. Ahí, mire, mire, las categorías son de 17 a 27, de 37 a 47, de 47 a 57 y de 57, mejor dicho, el máximo es 57. Es decir, aquí también mire los niveles del factor. De 17 a 27, de 27 a 37, de 37 a 47 y de 47 a 57. Es decir, aquí hay unos datos que no estoy contando, que son los que sean estrictamente mayores que 57
y los que sean menores o iguales que 17 no están siendo contados. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Mire, cuando yo le pido que me sume aquí, me da 9,777. Eso, recuerde que yo generé 10,000 datos. Faltan alrededor de 223 datos faltan. La razón de por qué faltan es porque, ojo, las categorías que estoy dando para categorizar esa variable me está excluyendo a unos valores, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso porque podrías estar contando mal. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿y entonces qué se hicieron esos datos? Vamos a decirle aquí, NA, ¿cómo es que es? Recuerde, exclude NA. Un momentico, recuerdo acá. Esto es fácil de olvidársele a uno. Para que él me agregue los NAs. Para que me agregue los NAs. Me cuente los NAs. ¿Cómo es que se le dice? Bendito Dios. Cuando uno... por aquí donde generé un NA. Aquí. Use NA. En la tabla. Voy a generar la tabla y le voy a decir que use el NA. Use NA. Aquí. Use NA. Si hay alguno, úselo. Ahí está, mire. Ahí aparecieron. 223 datos aparecen como NA. ¿Por qué los marca? ¿Por qué le aparece como NA? Porque sencillamente la función cut no encuentra una categoría donde clasificarlo porque tú le estás dando son esos niveles ahí. Así, tú le estás dando son esos intervalos. Entonces hay que tener cuidado de cómo uno le indica aquí. O sea que si tú quieres usar todos los datos para recategorizar, para categorizar esa variable continua, tienes que estar seguro de que en los intervalos que das para la categorización debe incluir a todos los elementos, ¿no? No puede quedar nadie por fuera. Entonces, por eso es que aquí 16, ahí empezamos en 16 y terminamos en 66, ¿no? Incluso jóvenes, mire, aquí hay una cosa que podría generar problemas. Mire que en los niveles del factor, el 16, si yo tuviera un 16 en mis datos, exactamente 16, ese 16 no se estaría contando en los datos. Si yo tuviera un 16 exactamente en los datos, ese 16 no se estaría contando. Vamos a tratar de mostrárselo para ver, mire, en edades. Mire lo que voy a hacer. Voy a generar las edades nuevamente, ya voy a dejarlo que lo genere aleatoriamente. Las edades, mire, aquí estoy imprimiendo edades. Y voy a pedirle el mínimo de edades a ver cuánto es. El menor de edades es 17, bueno, perdón, es 1608, que es mayor que 16 y por lo tanto se va a estar contando. Entonces, mire lo que voy a hacer. Voy a incluir un 16 ahí a propósito, forzadamente, para ilustrar el ejemplo. Ya me están avisando que tengo clase en el otro grupo. Es más, es con ustedes también, con la mayoría de los que están aquí. Mire, voy a hacer esto. Voy a edades, voy a incluirle 16, edades. Es decir, voy a agregarle
Ah, aquí, así. Edades, así. C, 16 edades. Es decir, le agrego a 16 de primerito ahí. Ya no tengo 10.000 datos, tengo 10.001 datos. ¿Sí? Tengo 10.001 datos. Mire, ahí apareció el 16 de primerito. Aquí, aquí está. Ese 16 lo acabo de agregar aquí. Ese 16 lo acabo de agregar. Bueno, mire, y note que aquí, en el primero que estoy imprimiendo ya de la codificación de las edades agrupadas, el primero que me aparece es un NA. Pregunta, ¿por qué me está apareciendo un NA ahí? Porque ahí en esa posición está 16 y 16 no está incluido en el primer intervalo que dice acá, porque esto empieza en 16 abierto. Mire, los niveles del factor es 16 intervalo abierto. Por lo tanto, este primer 16 que está aquí, exactamente 16, no está siendo contado. No está siendo contado. Mire que le estoy pidiendo que voy a pedirle aquí que me sume. Y dice, mire, en la suma de la tabla hay 10.000, pero en realidad sabemos que hay, mire, hay un NA que es el de 16. Y dice, me está contando, bueno, aquí debería, bueno, aquí no, mire que aquí en este 10.000 que aparece, me aparece 10.000 porque yo no le estoy diciendo, yo le estoy diciendo que aquí, para que me cuente el NA, tengo que decirle use NA. ¿Sí? Como no le estoy diciendo, ahí no me está contando el NA. Este debería marcar aquí 10.001. Pero está marcando 10.000, ¿por qué? Porque no me está usando aquí el NA, que es el que me genera el 16. Pregunta, ¿cómo evito eso y nos vamos? ¿Cómo evito eso y nos vamos? Mire, que el límite superior esté incluido. Vamos a, creo que es así, se hace lo mismo, incluye, vamos a ver si es esta, lowest. Si no es esa, true. Esa es. Esa es. Mire cómo quedaron los niveles del factor ahora. 16 con corchete, es decir, cerrado. ¿Sí lo ve? 16 cerrado. Ahora sí se está contando el 16. Cuando le pidas esto, mire, no te aparece ningún NA y ya aquí te está dando 10.001. Es decir, estoy contando al 16. Estoy categorizando al 16 porque el 16 lo estoy contando aquí. Oiga, qué cosa tan sutil. Qué cosa tan sutil. Qué detallito tan pendejo. Pero que te puede costar un 0 en un examen de estos, ¿no? Puede costar un 0 si no lo tienes en cuenta, ¿no? Puede costar, te puede costar. Un detallito tan pendejo te puede costar. Es decir, que ahí en esa recategorización no estoy usando el límite inferior del primer intervalo. Y si hay algún valor que coincide con ese límite inferior del primer intervalo, como él lo está tomando abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, entonces no lo va a contar. Y las cuentas no te van a dar. Y posiblemente la respuesta que estés dando no te va a dar. Otro detalle, muchachos, que les pido que se averigüe es cómo cambio para que no lo tome abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, sino que lo tome cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Los que vieron conmigo la función is deben tener idea. Averígüelo. O sea, ¿a qué me refiero? Mire, abierto, cerrado. Ojo. Bueno, este está cerrado aquí al principio porque yo le pedía ya include lowest, true. Esto está haciendo que el primer intervalo sea cerrado. Pero mire que el segundo es abierto, ¿no? Mire, el superior cerrado, abierto en el inferior. Superior cerrado, abierto en el inferior. Cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Pregunta, ¿cómo hago para que sea
abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado. Averígüelo, averígüelo. ¿Sí? Listo, ahí. Bueno, muchachos, se acabó la clase. Ya te voy a tomar agüita, voy a tomarme un tintico porque tengo clase con fundamentos de probabilidad y estadística 1. Ahora a las 10. Ah, bueno, mire, aquí les dejo esto, convertir variables categóricas a numéricas. Es decir, al contrario, mire, lo que acabamos de hacer acá es coger una variable que es numérica y categorizarla con la función cut. Lo que le dejo acá es al contrario, que una variable que es categórica, pasarla a una variable numérica. Y ahí se explica la razón de por qué eso a veces es necesario. A veces es necesario en la vida real. Y bueno, ay, pues madre, bueno, yo voy a retomar acá porque les quedé debiendo el ejemplo y demostrarles contundentemente lo importante que es el nivel de referencia. Eso lo hago la próxima clase, voy a retomar la próxima clase desde acá. Y esta función es importante, esta función que me ayuda a generar niveles de un factor. Esa es otra forma de crear factores. Es con una función que me ayuda a generar factores. Es decir, sin necesidad de tener un vector de texto y convertir ese vector de texto a factor con la función factor, yo puedo generar un factor con una función que se llama la función generadora de niveles, GL, la función GL. Bueno, ese es importante, por lo tanto voy a retomar acá y adicionalmente, bueno, cómo se combinan factores y un ejemplo donde ilustro el uso del nivel de referencia. Importante eso. Listo, y ahí termina esa parte. Me hace falta un pedacito que lo terminamos la próxima clase. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Oiga, vayan estudiando que la próxima semana hay examen. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, que estén bien.